Bueno, muchas gracias al comité organizador, muchas gracias a todos ustedes que están aquí en este momento. Yo quisiera externar mi mayor reconocimiento a la mesa directiva y a todos ustedes por estar aquí con nosotros. La siguiente, con este. ¿Cuál es este? No. Aquí está. Muy bien. Me pidieron que hiciera una síntesis curricular, esa es, y al final lo voy a volver a publicar, nada más por los correos electrónicos, en caso dado alguien quiera estar en contacto, con mucho gusto yo les contesto sus mensajes. Bien, vamos a iniciar con esta frase de Benedetti. A mí me gusta mucho Benedetti, ustedes saben muy bien que él recientemente falleció. Dice: el mayor error del ser humano es intentar sacarse de la cabeza aquello que no sale del corazón. Y mucho de lo que vamos a hablar ahorita, quisiéramos, quienes nos dedicamos a las enfermedades infecciosas, hablar sobre planos físicos, en donde todo es predecible, todo es tangible, todo sale como está predicho. Si seguimos la ruta del dinero, vamos a entender que las cosas van diametralmente opuestas. Muchas de las cosas que hacemos en infectología no tienen mucho que ver con la razón de ser, sino más bien con las ganancias o con alguna otra suerte de currículum oculto que siga esta, ¿no? Si nos ponemos a pensar por qué los carbapenémicos son tan populares hoy en día, bueno, porque el costo que llevan consigo nos hacen creer que son mejores medicamentos que otros que pueden ser empleados. Bien lo decía la doctora Nuria Chávez anteriormente, las guías siguen estableciendo al trimethoprim como opción de tratamiento en infección de vías urinarias, en cistitis, y particularmente ahora con el Staphylococcus aureus, meticilino resistente de la comunidad, que ya no solo es un agente intrahospitalario, sino también de la comunidad. Trimethoprim, sulfamethoxazol, puede ser empleado para este tipo de infecciones. Bien, pues vamos a recordar un poco de la historia de la penicilina, básicamente para saber cómo nacieron los antimicrobianos. Hay que recordar que la historia de la medicina nos indica mucho de lo que nosotros hacemos hoy en día. Recordarán todos que fue incidental, fue accidental el hallazgo de penicilina, que tardó mucho tiempo entre el descubrimiento, la descripción y la primera aplicación, alrededor de 11 años, entre 1929 y 1940, cuando Ernest Chain toma el principio de la penicilina, sintetiza y lo puede hacer para que se inocule a una persona enferma. Hay que recordar que el primer paciente no fue curado por la penicilina, porque no era un germen sensible, pero el segundo sí lo fue. Entonces, él habla de este descubrimiento que es de tipo accidental. Fue declarado el hombre de su tiempo, ¿no?, de la revista Time, el hombre del año más bien. Y recordar también que fue un tanto accidental, como ustedes pueden ver en esta imagen, ¿no?, el estudio de laboratorio. Claro que esta es una foto, eran las selfies de aquel entonces, ¿no? Ya se pone él con su bata de laboratorio y evidentemente pues él está mostrando cómo se llevó a cabo todo esto. Pero vuelvo a insistir, el descubrimiento fue accidental. Vemos algunos de los microorganismos, este fue el artículo que él publicó. Insisto, Staphylococcus aureus es productor de penicilasas, entonces básicamente pues se tiene que eliminar de ahí, pero varios de los microorganismos siguen siendo hasta el momento sensibles, nada más que la mala historia de aplicación y el uso irracional de los antibióticos pues acabó rápidamente con la posibilidad de utilizar penicilina para la mayoría de entidades. Ahora bien, lo importante y lo que ustedes tienen que recordar es que la infectología ha dado un vuelco en el número de enfermedades infecciosas en los últimos 120 años prácticamente. La causa número 1 de muerte en prácticamente todos los países del mundo a principios del siglo XX eran enfermedades infecciosas. La esperanza de vida era de alrededor de 40 años, tanto en países desarrollados como en países que hoy llamamos en vías de desarrollo, que es una forma muy amable de decirnos subdesarrollados. Muy bien, entonces, si ustedes ven acá las causas de muerte, ven cómo las enfermedades infecciosas empiezan antes de la aparición de los antimicrobianos a descender lentamente. Tienen aquí ustedes el pico de la pandemia de 1918, la mal llamada influenza española, porque no tenía nada de española, más bien esta surge en Estados Unidos y se disemina a nivel global. Algunos dicen que básicamente la traen los soldados del frente de la Primera Guerra Mundial
y nuevamente sigue su curva descendiente. Más o menos por aquí está la descripción de Domag de las sulfonamidas en el año 1935, sigue descendiendo y por aquí está el primer uso de la penicilina. Entonces, si nos vamos a comparar ya el número de participaciones en morbimortalidad o en mortalidad de las enfermedades infecciosas, tenía una reducción sustancial en la mortalidad, si a esto lo comparamos con algunas otras enfermedades. Es muy importante, vamos a ir a cada uno de estos cuadros, vamos a analizar de dos en dos. Vamos a comparar qué es lo que ha pasado con algunas otras enfermedades infecciosas. Tenemos acá la historia de influenza. Recuerdan ustedes que influenza todos los años mata alrededor de 36,000 personas mayores de 65 años, cuando menos la estadística de Estados Unidos. Guatemala, iba a decir México, pero Guatemala también empieza a tener un cambio en lo que le llaman el bono demográfico. En México ya empieza a pasar. Cada vez vamos a ver más personas de mayor edad. El porcentaje de personas por arriba de 65 años se espera que para el año 2050 se aproxime al porcentaje de personas por arriba de 65 años que tiene ahorita Uruguay, que es el país más envejecido de América Latina. Y vean ustedes, recordarán, a mí me tocó, estando aquí como estudiante, 89 a 95, pues el incremento prácticamente logarítmico del número de casos de VIH, que nosotros seguíamos el patrón que ocurría a nivel mundial y el número de decesos que traía consigo esta epidemia. Claro, la aparición del tratamiento antirretroviral, pues cambió la historia natural de la enfermedad y ahora, hoy en día, con la diseminación de los programas desde el año más o menos 2005-2006 a nivel global, apoyado por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, pues ha modificado el número de muertes. Bien. Enfermedades transmitidas por agentes virales que no son causantes de influenza, pues vemos aquí cómo ha habido algunos brotes en algunas partes, por ejemplo el virus del Nilo Occidental. Hay que recordar los casos que ocurrieron en el año 1998, en verano, en la ciudad de Nueva York, cómo se incrementó. Hay que recordar que, bueno, vivimos en un mundo cada vez más intercomunicado. Yo vine en un vuelo el día de ayer y me regreso mañana, entonces si yo me enfermo de aquí puedo llevarme de regreso algo, o yo pude haber traído algo de otro país. Entonces así es como se comportan las enfermedades infecciosas. Bien, y evidentemente hay que recordar también el papel preventivo que tienen las vacunas, ¿no? Y algo que yo quiero dejar el mensaje es que nosotros, sin importar si nos dedicamos o no a las enfermedades infecciosas, es destacar el papel que tiene la prevención por vacunas. Y hay que recordar dos elementos muy importantes, porque se habló también de algunas enfermedades, particularmente causantes por organismos que son productores de beta-lactamasas. Uno de los problemas más importantes es el uso incrementado en una población vulnerable como es la población pediátrica. Se ha visto que población pediátrica que utiliza vacuna antineumocócica disminuye el número de infecciones de vías respiratorias superiores, con lo cual se reduce el uso de estos antimicrobianos y evidentemente hay una menor presión selectiva y emergen menos cepas resistentes. Ese es el ejemplo de Holanda, donde las cepas productoras de cepas que son resistentes a penicilina prácticamente son del 0%. Si lo comparamos con España, que es más del 30%, vemos cómo dos países con dos políticas totalmente diferentes pueden llegar a tener un patrón de resistencia muy distinto. Bien. Entonces, esto es un resumen de cómo van cayendo las enfermedades infecciosas. Evidentemente, pues conforme las medidas de sanitización van mejorando, conforme pasen los años, pues vamos a encontrar también un número menor de enfermedades infecciosas. Pero ¿por qué hablamos de enfermedades infecciosas entonces, si estas van cayendo a nivel global? Pues precisamente porque hoy en día es declarado que es una emergencia la aparición de cepas resistentes y hoy en el año 2017, aunque nos ubiquemos más o menos en una tasa muy baja, se predice, hay una predicción bastante negativa que las enfermedades infecciosas volverán a subir para el año 2050, cobrando la mayor cantidad de víctimas, mucho más allá de lo que representa el cáncer hoy en día. Y lo vamos a ver más adelante.
Bien, este es el perfil epidemiológico en Estados Unidos para el año 1900. Como les decía, 6 de las principales 10 causas eran enfermedades infecciosas. Si lo contrastamos para finales del siglo pasado, esto fue hace 20 años, este es un diagrama que generalmente se pasa una y otra vez. Vemos como el perfil epidemiológico, el envejecimiento poblacional, la introducción de vacunas y una serie de circunstancias pues hacen que las enfermedades infecciosas hayan pasado a un segundo plano, pero no se ha desaparecido. Hubo un error muy grave, en este caso fue en México, en donde algún funcionario de la Secretaría de Salud declaró erradicada la tuberculosis, con lo cual desarmó al Programa Nacional de Tuberculosis, porque dijeron pues ya no hay necesidad de seguir vigilando, de darle seguimiento a pacientes tosedores crónicos y evidentemente pues vuelve a resurgir la tuberculosis pocos años después. Bien, vamos a hablar un poco de la época dorada de las enfermedades infecciosas. Yo no pienso que la época de antes fue mejor que la de ahora, pero sí creo que hay una, y esto se ha destacado mucho en información de reciente aparición, porque cada vez menos la industria farmacéutica invierte en productos antimicrobianos. Vean ustedes los primeros 25 años, desde 1935 con las sulfonamidas, esta es una publicación de hace 10 años, pero vean ustedes, del año 35 al año 59 está la gran mayoría de familias de antimicrobianos que conocemos hoy en día. En poco menos de 25 años prácticamente teníamos cubiertas las expectativas de resistencia de estos agentes infecciosos. Sin embargo, en los últimos 40, 50 años ha ocurrido diametralmente lo opuesto y vamos a hablar de las causas que han ocasionado esto. Pues bueno, no me gusta mucho hablar de marcas comerciales, pero bueno, este es un artículo que salió publicado en una revista económica, no es un afán comercial. Vean ustedes lo que gana la industria farmacéutica y básicamente con productos que no atienden a enfermedades infecciosas. Vuelvo a insistir, esto está publicado en una revista económica, Forbes saca este desplegado en donde dice, bueno, cuánto gana cada industria farmacéutica y vemos que la mayoría de productos no están dirigidos hacia el mercado de las enfermedades infecciosas. ¿A quiénes están dirigidos? Al mercado oncológico y al mercado inmunosupresor. Y ahí podemos visualizarlo, esta información. Bien, ¿qué pasó con el número de antimicrobianos? Entonces, vemos cómo va descendiendo progresivamente el número de antimicrobianos que es sacado al mercado. Y en esto, todos los países que no son el primer mundo, estamos a la expectativa que salgan nuevos antimicrobianos. Salvo que exista algún producto que surja en países, pudiera ser alguien que tenga una industria farmacéutica fuerte y que no es de primer mundo, todos los medicamentos nos vienen de esos países y entonces hacen su curva de experiencia en esos países, nos la comparten, nosotros la aplicamos y evidentemente repetimos el ciclo una y otra vez. Pero vemos cómo el número de antimicrobianos se va reduciendo progresivamente. Bueno, ¿qué hemos avanzado en potencia? O sea, ¿por qué hablamos de esto? ¿Cuáles son los nuevos avances? Hemos identificado nuevos blancos terapéuticos, ¿no? Las universidades siguen trabajando y describiendo cuáles podrían ser los blancos terapéuticos. Ya no solo es la pared, ya no solo son los ribosomas, ahora incluso se establece que podemos llegar a bloquear la comunicación bacteriana, o sea, de bacterias a bacterias, y entonces las bacterias llegan como a una torre de Babel. Recuerdan que la torre de Babel dejó de construirse porque ya no se pudieron comunicar. Bueno, hoy en día se ha identificado un posible blanco terapéutico afectando la comunicación bacteriana. Conocemos el microbioma. Sabemos que todos portamos una población de microorganismos que yo estoy modificando en este momento porque ahora estoy comiendo elementos que dejé de comer hace 20 años, ¿no? Y que nuevamente seguramente va a tener alguna alteración mi microbioma, no para bien, no para mal, simplemente es la interacción ecológica que tiene el microbioma. Se ha visto este fenómeno en cáncer y en los pacientes que utilizan tratamientos inmunosupresores. Sabemos que hay virus que pueden matar bacterias, a estos se les conoce como bacteriófagos. Sabemos que de estos virus hay enzimas que derivan de bacteriófagos que pueden bloquear directamente a las bacterias,
conocemos el genoma de las bacterias, también como conocimos el genoma de los virus en su momento. Entonces ahora ya no podríamos definir que es difícil conocer a las bacterias, y también mencionaba la doctora Chávez los procesos de inmunomodulación. Poco ha sido explotado al respecto. Bien, ¿cuáles son las oportunidades olvidadas? Entonces, sabemos que ya se secuencia. De hecho, es más fácil comprar un secuenciador que cambiar un auto. Ustedes pueden tener un secuenciador en casa. Digo, no les recomiendo que lo tengan, digo, si no tienen dónde tenerlo, porque son muy frágiles, se pueden llegar a incluso hasta quemar con cualquier regulación de voltaje, pero es tan barata la tecnología que ha permitido que algo que antes se hacía en lugares muy complejos, ahora uno pueda comprar un secuenciador por el costo de un automóvil de mediana categoría. No necesita ser un Ferrari, no necesita ser un Mercedes-Benz, más o menos el precio de un automóvil. Sabemos los genes que no son compartidos con eucariotas, ya podemos hacer comparación genómica comparativa como potencial blanco terapéutico. Sabemos que hay varios compuestos que han sido probados in vitro, pero poco han sido explotados para compararse in vivo. Y han sido hallados nuevos blancos terapéuticos. Estas han sido las oportunidades en los últimos 25, 30 años. ¿Cuáles son las barreras científicas? Evidentemente, pues ahora la investigación se ha corrido más hacia la patología viral, no es que sea malo, por supuesto que es una situación que es muy importante. Principalmente han sido enfocados en grupos que pueden dar retorno económico. También es fundamental, por ejemplo, en hepatitis C, ustedes saben los antivirales de acción directa, cómo han sido enfocados hacia los baby boomers. ¿Por qué es tan importante este grupo poblacional? Son los que se están retirando, son los que tienen la mayor cantidad de ingresos en la historia económica de Estados Unidos. Ni siquiera los que les siguen, que están trabajando ahorita, van a tener ese porcentaje de ingresos, y muchos de ellos se infectaron 30, 40 años antes y están infectados crónicamente, y tratamos de cambiar la historia natural de la enfermedad. Entonces, el retorno económico es mayor. Incluso ni VIH es visto con ese mismo afán. ¿Por qué? Porque la mayoría de pacientes que son VIH positivos no viven en países que están desarrollados, sino son en países subdesarrollados. Y obviamente tenemos el contrapeso del costo de los estudios económicos. Veo que en el público, y también la doctora Chávez mencionó, que hay que hacer diagnóstico. Hacer diagnóstico no es nada más de enviar una muestra y decir, pues a ver qué sale, sino tengo que saber qué material enviar, el costo del envío, el costo de la toma, el costo del envío, el costo del proceso y el costo del regreso. Todos esos son costos que van incrementando lo que va a costar la enfermedad. No es lo mismo hacer determinación de una infección de vías urinarias que de una meningitis, en donde debo hacer un panel de búsqueda mucho más amplio. ¿Cuáles son las barreras económicas? Y pongo aquí el costo, ¿no? Y hasta le pongo el signo de dinero, pues es el más importante, ¿no? La comparación con el resto del grupo de fármacos. Yo sé que aquí Ismael habló ayer de patología cardiovascular, pues no nos podemos comparar con patología cardiovascular. Las infecciones se tratan 10, 12, 14 días, algunas veces menos, y obviamente no tenemos un patrón de comparación con fármacos que son utilizados años, décadas inclusive. Es difícil justificar el número de días versus el costo. Por ejemplo, los nuevos medicamentos que vamos a ver más adelante tienen costos exorbitantes. Cuestan $3,000, $5,000 la aplicación. Con la devaluación que nosotros tuvimos recientemente, que elegantemente le llamamos deslizamiento, ¿no? Ahora las cosas cuestan el doble. Y entonces algo que costaba 60,000 pesos, lógicamente saltó a 120,000. O sea, el costo de la aplicación de medicamentos es mucho más elevado. El VIH incluso sigue siendo más atractivo porque los pacientes son cautivos, y aunque el costo sea menor por ser país subdesarrollado, pues evidentemente le han enfocado a más batería, lo vieron ustedes anteriormente, el número de fármacos. El 97% de las recetas que se prescriben, incluso en países como el Reino Unido, son genéricos. Y yo quisiera aquí que levantara la mano, nada más para hacer una pequeña encuesta a pie de urna, como se dice, quienes prescriben medicamentos genéricos en cualquier momento de su práctica profesional para enfermedades infecciosas. Por favor, levanten bien, nada más para definir cuántos son los que lo levantan. Ok, yo pienso que la mayoría, quizá no la mayoría absoluta, pero sí una mayoría considerable. Entonces, muy importante, si
una industria se da cuenta que con la patente vencida, la mayoría de prescripciones van a caer hacia el mercado de los genéricos, evidentemente eso desincentiva la investigación sobre estos fármacos, ¿no? Los nuevos fármacos también en las guías de tratamiento, y lo mencionó la doctora Nuria, han quedado como el último recurso. Entonces cualquiera que quiera vender este tipo de fármacos dice, pero ¿y por qué me lo pones hasta la cola? Debería estar al frente. Y entonces hay una pelea muy grande por tratar de crear estas guías y decir que el fármaco se puede utilizar de primera instancia. Pero imagínense ustedes tratar una celulitis con los nuevos medicamentos que se conocen como lipoglicopéptidos, que cuestan entre $3,000 y $5,000 la dosis, aunque sea una sola dosis o 2 dosis. Evidentemente esto sobrepasa, ¿no? Tenemos la restricción de la prescripción antibacteriana. En México se dio un primer paso haciendo que no se da ningún antimicrobiano si no hay receta médica. Este paso es muy importante porque lo que hizo fue que el médico tuviera responsabilidad y que sobre todo la farmacia tuviera más responsabilidad por la venta libre de fármacos. Ahora bien, esto trajo consigo otro problema. Ahora no sabemos cómo se generan las recetas. O sea, el número de recetas pueden estar justificadas, pero no sabemos cuál es el origen. Bien, no me quisiera detener mucho porque ya estoy llegando al final del tiempo, pero barreras regulatorias. Recuerden ustedes que los ensayos clínicos necesitan tener pacientes lo más sano, o sea, son enfermos, pero no son tan enfermos que puedan morir por el tratamiento. Los criterios de inclusión tratan de hacer que estos fármacos se empleen con un perfil poblacional que no corresponda a la realidad que cada uno de nosotros tenemos en nuestro lugar de trabajo. Seguramente la pregunta que mencionó ahí atrás es muy importante. ¿Cuántos pacientes que tienen lesión medular son incluidos en estos protocolos de medicamentos? Yo me atrevo a pensar que ninguno, ¿no? Mujeres embarazadas están fuera. Quien preguntó de las mujeres embarazadas, no se puede experimentar con mujeres embarazadas. Entonces, evidentemente, todo eso es empírico. Esos grupos poblacionales que son grupos de riesgo no son analizados adecuadamente. Bien. Vamos a hablar en la siguiente plática, no me voy a detener a hablar de resistencia, voy a hablar un poco más de eso más adelante. Tampoco voy a hablar de esto, también lo voy a impactar más adelante, es la modificación de los factores de riesgo de las enfermedades infecciosas. No me va a tardar más que 2 minutos hablando de esto. Desde el año 1950 aproximadamente, ya se sabe que utilizando dosis altas de esteroides y una serie de fármacos que es los principios, los albores de la quimioterapia, podíamos cambiar la historia natural de enfermedades consideradas insalvables, ¿no? Pacientes que tenían falla renal crónica podían ser trasplantados y gracias al tratamiento inmunosupresor salvar ese riñón, esa función renal, pero lo hicieron a costa de echar al traste al sistema inmunológico, lo cual evidentemente fue aprovechado hábilmente por los agentes infecciosos. Entonces ahora lo que tenemos hoy en día en el Instituto Nacional de Cancerología es toda una gama de complicaciones infecciosas en una población de pacientes que son supervivientes y que no hubieran sobrevivido de no ser por el tratamiento inmunosupresor, cualquiera de sus presentaciones. Entonces, esta es la historia natural de la enfermedad. Vean ustedes, desde el año 1950, esto se puede prolongar un poquitito más hacia atrás, porque la primera aplicación de quimioterapia fue al final más o menos de la Segunda Guerra Mundial, recordando que se conoció el efecto de la ciclofosfamida, en este caso de las mostazas nitrogenadas, en la Primera Guerra Mundial, el accidente de Bari, un accidente donde explota un barco lleno de mostaza nitrogenada que querían usar los aliados. En su momento, si la guerra se volvía química, hizo que una buena parte de la población de este puerto de Italia muriera con aplasia medular y obviamente después entonces se aplicó hábilmente para el tratamiento de estas enfermedades neoplásicas. Quiero nada más tocar algunos de los nuevos medicamentos. El isavuconazol es un nuevo antifúngico triazol. Es un profármaco que fue abandonado. La casa farmacéutica, que es japonesa, creyó que no podía tener el retorno económico, por lo que les decía a ustedes anteriormente. Fue declarado un fármaco huérfano por la FDA para el tratamiento de la aspergilosis.
muchos de nosotros, de los que estamos acá, bueno, un servidor pues ve con relativa frecuencia aspergilosis, pero la gran mayoría de quienes ven primer nivel de atención no tienen necesidad de utilizar este fármaco porque no es el motivo de consulta más importante. Y entonces ellos hicieron los números, ¿cuántos casos tiene? ¿Cuánto me van a prescribir? ¿Vale la pena invertir? Y entonces finalmente pues no se utilizó. Se le dio entonces esta condición de fármaco huérfano. Este otro nuevo medicamento, la teijorbactina, es un nuevo antimicrobiano que tiene un nuevo blanco molecular, tiene casi 30 años. Si ustedes saben la historia natural de los fármacos contra el cáncer, algunos de ellos tienen 2 años de desarrollo y se están probando ya con la población. Este tiene 30 años de venir en desarrollo y se piensa que puede ser utilizado en la población alrededor del año 2020. ¿Qué mata más rápido? ¿Matará el cáncer o matará una infección? Muy probablemente la respuesta no sea difícil de sacar, ¿no? Pues será una infección, por supuesto. Pero ¿por qué entonces no se emplea esos recursos para poder sacar este fármaco? Bueno, finalmente por las razones que les mencionaba anteriormente. Vemos estos lipoglicopéptidos, que son más a trabalenguas, tienen actividad contra gram positivos, se han comparado mucho con vancomicina, tienen un perfil de seguridad razonablemente bueno. Pero imagínense ustedes otra vez en esto del diagnóstico, ¿cuántos gérmenes son beta-lactámico resistentes y se presentan con infecciones de tejidos blandos? Un porcentaje relativamente bajo. En nuestra población nosotros casi no vemos Staphylococcus aureus meticilino resistente en la comunidad, sí lo hemos determinado en los hospitales, pero si nosotros aplicamos bien la regla del tratamiento empírico, estos medicamentos son verdaderamente el último recurso. Y bueno, nuevamente les dejo aquí mis datos, si alguien tiene alguna pregunta, si no hablaremos más adelante en la siguiente presentación.